Bien, vamos a ver ahora la teoría básica de conexiones entre cuadripolos. Pero para eso vamos a hacer un recordatorio muy breve de lo que habíamos visto en la teoría básica de cuadripolos. Por ejemplo, con una red de un puerto, por ejemplo, de la forma más simple, era una resistencia, ¿no? Un puerto. Acá tenemos un terminal, acá tenemos otro terminal, acá hay un puerto. Tenemos una resistencia dada, y si nosotros le agregamos una fuente de tensión que la podemos manipular, por aquí va a haber ahora una corriente IX como respuesta a la tensión que se le está agregando. Entonces IX será igual a B sobre R, o lo que es lo mismo, G por B. Ahora, habíamos también dicho que el B es el estímulo, es lo que le estamos agregando, ¿no?, para obtener una respuesta como IX, ¿no? Esta va a ser la respuesta. Ahora, habíamos dicho que este estímulo lo vamos a conocer también como variable independiente, es decir, lo que nosotros vamos a manipular, ¿no? Y a la respuesta lo conocimos como variable dependiente. Entonces, y también habíamos dicho que lo que haya a la derecha de la igualdad, ¿no?, para nuestros casos, a la derecha de la igualdad estará el estímulo y la variable independiente, y lo que esté a la izquierda de la igualdad, será la variable dependiente. Bien, de aquí también podemos sacar que IX es proporcional a B. Entonces 1 sobre R o G serán las constantes de proporcionalidad. Ahora, en este mismo puerto tan simple, también una resistencia lo podemos energizar con una fuente de corriente. Entonces, manipulando nosotros esta fuente de corriente, debido a esta resistencia dada, va a haber una caída de tensión, ¿no?, como respuesta a la corriente que le estamos inyectando. Entonces, ahora B va a ser igual a Bx, le vamos a poner, Bx va a ser igual a R por I. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver acá, este va a ser el estímulo, ¿no?, o la variable independiente, y esta será la respuesta o la variable dependiente. Este es el efecto, ¿no? Esta es la variable independiente y esta la variable dependiente. O también, como lo habíamos dicho, lo que está hacia la derecha de la igualdad, ¿no?, estará la variable independiente o el estímulo, o lo que haya hacia la izquierda de la igualdad, ¿no?, habrá la respuesta o la variable dependiente. Nuevamente, como en el caso de arriba, Bx es proporcional a I, ¿no?, donde R es la constante de proporcionalidad. A esto le llamamos ecuación 1, a esto le llamamos 2. Bien, habíamos dicho también que 1 y 2, las ecuaciones 1 y 2 caracterizan al puerto. A este puerto de acá, a este de acá.
Bien, pasando entonces de una red de un puerto a una red de dos puertos, ¿no? O cuadripolo, tendríamos algo así, ¿no? Habíamos visto que una red de dos puertos es algo así. Acá está el puerto, perdón, acá está el circuito N. Acá está un puerto y acá está el otro puerto. Y tal como hemos visto acá, en cada puerto, tal como hemos visto acá, a un puerto se le puede inyectar tensión o se le puede inyectar corriente. Entonces, cada puerto tendrá dos variables: la tensión, por ejemplo, o la corriente, y la corriente, ¿no? Acá en este puerto estará la tensión y la corriente, ¿no? Normalmente dijimos que a esto se le llamará puerto de entrada, y esto será el puerto de salida. Habíamos dicho, ¿no? Que hay cuatro variables en este cuadripolo. Cuatro variables en el cuadripolo: B1, I1, B2, 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 I2. Entonces teníamos esto de acá que habíamos visto en la teoría. Habíamos visto en la teoría básica, ¿no? Estamos llegando a esto, ¿no? En una red de dos puertos. En este cuadripolo hay cuatro variables, ¿no? También habíamos dicho que tan igual como para este caso, ¿no? Para una red de dos puertos donde se tiene la ecuación 1 y la ecuación 2 para que pueden caracterizar al puerto, ¿no? Entonces, para caracterizar al cuadripolo se debe cumplir que dentro del circuito N no hay fuentes de tensión o corriente, o las dos, ¿no? Independientes, pero sí puede haber fuentes dependientes sí. Y para eso, ¿no? También para caracterizar al cuadripolo, ¿no? Podemos escoger dos variables para hacer las variables independientes y las dos restantes serán las variables dependientes. Es decir, tan similar como aquí, en esta red de un puerto con una resistencia acá, habíamos escogido inyectar tensión para ver qué pasa con la corriente. O también se podía, en este mismo puerto, inyectar corriente para ver qué pasa con la tensión, ¿no? Entonces, al tener aquí en este cuadripolo cuatro variables, ¿no? Podemos escoger dos variables para ser variables independientes y las otras dos restantes serán las variables independientes. Con eso habíamos llegado a una tabla como esta, ¿no? Donde aquí se tienen las variables, sea independientes o sea dependientes. Por ejemplo, si escogíamos como variables dependientes I1 e I2, las otras dos se convierten automáticamente en variables dependientes, B1, B2. Escogiendo como variables independientes a B1 y a B2, automáticamente las otras dos restantes se convierten en variables dependientes, I1 y I2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, como variables independientes I1 y B2, las dependientes sería I2, B1. Variables independientes B1 e I2 me queda como variables dependientes B2 y 1. Y de forma similar aquí, variables independientes B2 y 2, variables dependientes B1 y 1, variables independientes B1 y 1, variables dependientes B2
I2. Entonces voy a tener vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de representar o 6 formas para poder caracterizar al cuadripolo, ¿no? Entonces, habíamos visto, ¿no?, que, por ejemplo, si escogíamos a B1 o B2 como variables independientes, ¿no? Vamos a copiarlo acá. Por ejemplo, aquí era ya. Vamos a escoger a B1 e I2 como variables independientes. Entonces, tan igual como acá, las variables independientes o estímulos se ponen a la derecha de la igualdad, ¿no? Tal como lo hemos dicho aquí para la red de un puerto. Entonces, aquí estará B1, como son 2, sería más I2. Aquí también B1 más I2, ¿no? Y me quedarían dos variables dependientes, ¿no? Acá quedarían, por ejemplo, no sé, I1 y acá B2. Ahora, lo que resta aquí es ponerle, tal como acá hicimos, ¿no?, las constantes de proporcionalidad, que por ahora vamos a ponerlo como K1, K2, K3, K4. Entonces, K1, K2, K3, K4 son las constantes de proporcionalidad. Bien, con eso, ¿no?, y obedeciendo aquí, obedeciendo a estas 6 formas de representar, es decir, 6 formas de representar o caracterizar el cuadripolo, dependiendo de qué escogemos como variables independientes, ¿no?, y vamos a llegar a esto de acá. Por ejemplo, si escogemos I1 y 2 como variables independientes, las otras dos restantes variables nos quedarían como dependientes, B1 y B2. A esto lo habíamos llamado parámetros de impedancia. Tenemos un juego de un par de ecuaciones, ¿no?, y ese par de ecuaciones, tan similar como lo hemos visto acá, ¿no?, o como acá, sí, como acá mismo, lo podemos representar en su forma matricial. Hay que tomar en cuenta que lo que aquí es constante de proporcionalidad, lo que aquí habíamos puesto como K1, K2, K3, K4, donde lo que está hacia la derecha de la igualdad están los estímulos, ¿no?, están las variables independientes, y lo que está hacia la izquierda de la igualdad están las respuestas, están las variables dependientes. Entonces hay que notar que lo que aquí hemos puesto como constante de proporcionalidad, y esto venía de aquí, de la red de un puerto, ¿no?, de la red de un puerto, ¿no?, por ejemplo, acá habíamos dicho que Ix era proporcional a B. Entonces 1 sobre R o G son los constantes de proporcionalidad. Entonces lo que aquí habíamos comentado que era un constante de proporcionalidad, ¿no?, ahora son llamados parámetros, en este caso parámetros de impedancia, los cuales relacionan las variables dependientes con las variables independientes. De esta forma, y así como está, llegamos a obtener las 6 representaciones que caracterizan al cuadripolo, ¿no? Si escogíamos B1 y B2 como variables independientes, nos quedaba I1 e I2 como variables dependientes, ¿no?
al lado derecho de la igualdad las variables independientes, al lado izquierdo de la igualdad las variables dependientes, ¿no? Estas constantes de proporcionalidad ahora son llamados, para este caso, son llamados los parámetros de admitancia. Comentarios similares, ¿no? Cuando hemos escogido las otras variables independientes, ¿no? Y lo que me queda, las otras dos variables como variables dependientes, ¿no? Obteníamos los parámetros híbridos, donde estas constantes de proporcionalidad ahora son parámetros híbridos justamente, ¿no? Aquí también hemos escogido a B1 y a I2 como variables independientes, ¿no? Y hemos obtenido este par de ecuaciones de aquí que caracterizan al cuadripolo, ¿no? Estas constantes de proporcionalidad ahora son los parámetros G o parámetros híbridos inversos. No confundir, ¿no? Para este caso, que no son conductancia, ¿no? Y así también pudimos haber escogido a las otras variables B2 e I2 como variables independientes. Para eso se obtenía los parámetros de transmisión, ¿no? A través de, tan igual como acá, por ejemplo, un juego de dos ecuaciones, ¿no? Y escogiendo a B1 e a I1 como variables independientes se obtenían los parámetros de transmisión inversa, ¿no? Que salen de un par de ecuaciones similares a estas de acá o a todas las que hemos estado viendo. Entonces, con esa teoría básica es que ya podemos entrar a las conexiones entre cuadripolos, que básicamente, o bueno, mejor dicho, existen 5 tipos de conexiones. Por ejemplo, la entrada en serie, salida en serie. Otro tipo de conexión, entrada en paralelo, salida en paralelo. Y las dos restantes más va a ser la combinación, ¿no? Entrada, por ejemplo, en serie, salida en paralelo. Por último, entrada en paralelo, salida en serie. Muchas veces en los libros lo vamos a encontrar, por ejemplo, entrada en serie, salida en serie, SS. Entrada en paralelo, salida en paralelo, PP. Entrada en serie, salida en paralelo, SP. Entrada en paralelo, salida en serie. Y por último, también hay una conexión en cascada. Vamos a ver estas 4 de aquí, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de parámetro, sea de admitancia, de impedancia, híbridos inversos, pueden modelar este tipo de conexiones, pero siempre habrá uno mejor. Por ejemplo, observemos la conexión, ¿no? Vamos más acá, conexión entrada en serie, salida en serie. O SS, ¿no? Básicamente es esto. Acá tenemos un cuadripolo que lo vamos a llamar N sub A.
Acá tenemos otro cuadripolo que lo vamos a llamar n sub b, ¿no? Y estos cuadripolos están conectados de la siguiente forma. Aquí hay un b sub 2 general, aquí sería un b2a, acá estaría un a la salida del cuadripolo b, b2b. Por acá también tendríamos una entrada general b1, y a la entrada del cuadripolo na tendríamos b1a, y aquí tendríamos b1b. Bien, y por supuesto por acá viene la corriente I1, por acá viene la corriente I2. ¿Por qué se dice que la conexión de entrada está en serie? Por ejemplo, empecemos por aquí. Hay que observar cómo está esta tensión de acá, B1A y B1B. Estas dos tensiones están en serie, ¿no? Y la suma de estas dos tensiones va a dar la tensión B1. Entonces, entradas B1A y B1B en serie con B1. Esto también lo podemos ver de la siguiente forma, ¿no? Hay varias formas de poder enfocar el mismo problema. Es como si esta tensión de acá lo podría representar como una resistencia, y esta tensión de acá lo podría representar mediante otra resistencia, ¿no? Entonces acá va a haber una caída de tensión, aquí va a haber otra caída de tensión. Estas dos caídas de tensión están en serie, ¿no? Y estas dos caídas de tensión nos va a dar B1, ¿no? El resultado, el B1 se va a dividir, ¿no?, entre esta resistencia B1A y la otra caída de tensión, ¿no?, será B1B, tal que la suma de estas dos nos darán B1. Entonces estas tensiones de acá se podrán sumar, están en serie. O también otra manera de poderlo observar es la siguiente. Por ejemplo, por aquí entra al cuadripolo 1A, el cuadripolo A entra la corriente I1A, y por acá sale la corriente, ¿no?, I1B, perdón, I1A también. Tan igual como lo habíamos visto, ¿no?, aquí en nuestra teoría básica del cuadripolo. Entra I1, ¿no?, y entra al circuito, ¿no?, y vuelve a salir por el mismo puerto que salió la misma corriente, ¿no? A eso también se le llama condición de integridad, ¿no? Acá lo vamos a colocar, condición de integridad. ¿Qué cosa es? O acá mejor. Entonces, la misma corriente que entra por acá pasa por todo el circuito y regresa por el mismo puerto, ¿no?, I1A, a eso se le llama condición de integridad del cuadripolo. Por acá, por ejemplo, entra I1B, ¿no?, y por acá sale I1B por condición de integridad. Lo que entra va a ser igual a lo que sale por el mismo puerto, ¿no? Pero y esta I1B va a ser, dado que por aquí entró I1, por aquí sale I1 también, por condición de integridad. Lo mismo que entra a este puerto de acá, ¿no?, puerto de entrada, va a salir por acá. Podemos entonces darnos cuenta que es como si hiciéramos una malla alrededor de este lazo. De forma similar aquí entra I2, y aquí a este cuadripolo está entrando I2A. Por condición de integridad, por aquí saldrá I2A. Por aquí entrará I2B, y por aquí saldrá
I2B por condición de integridad en este cuadripolo, y por acá saldrá lo mismo que entró I2, ¿no? Entonces esta corriente es igual a esta corriente es igual a esta es igual a esta también, y esta corriente es igual a esta. Entonces es como si yo pudiera hacer una malla así. Esta es otra forma de poder ver, ¿no?, si la entrada está en serie, si es que nosotros podemos hacer esta malla de acá. Lo importante es darnos cuenta, ¿no?, que esta tensión de aquí sumada con esta nos da esta tensión, ¿no? Si las tensiones se suman a la entrada para darnos esta tensión, ya, la entrada está en serie. Si esta tensión y esta tensión se suman para darnos B2 como resultado, ya, entonces la salida está en serie. Bien, ¿cómo es que vamos a... también acá salidas, colocamos aquí salidas B2A y B2B en serie, y lo podemos colocar con B2. Ahora, ¿cómo vamos a modelar este par de cuadripolos que están en serie? Tan igual como podemos modelarlo con cualquiera de los parámetros, ¿no? Con cualquiera, parámetros de impedancia, parámetros de admitancia, parámetros híbridos inversos, podemos modelarlo con cualquiera. Solo que como regla general vamos a establecer que tan igual que aquí, ¿no? A ver, tan igual que aquí, en este par de ecuaciones, lo que está a la derecha de la igualdad están los estímulos, las variables independientes, y lo que está hacia la izquierda de la igualdad está la respuesta o la variable dependiente. Pero acá le vamos a agregar algo más, ¿no? A la derecha de la igualdad o de las igualdades, que van a ser dos, van a estar los estímulos, vamos a poner las variables independientes, y hacia la izquierda de la igualdad las variables dependientes. Para nuestro caso, aquí las variables independientes serán las variables que sean iguales, ¿no?, tanto en el puerto de entrada, ¿no?, como en el puerto de salida. Y las variables dependientes serán las variables que sean diferentes tanto en el puerto de entrada como en los puertos de salida, como en el puerto de salida. Por ejemplo, las variables independientes, aquellas que sean variables iguales tanto en la entrada como en la salida. Veamos a la entrada. Primero empecemos con la tensión. Esta entrada de acá, B1A, que entra a este puerto, no necesariamente tiene que ser igual a la tensión de entrada del puerto B, del cuadripolo B. No puedo asumir que B1A sea igual a B1B. Entonces esas serán las variables dependientes. Sí sé que la suma de B1A más B1B me dará B1. Entonces puedo colocar acá como B1 es igual a B1A más B1B. ¿Y cuál será las variables iguales, ¿no?, que estarán hacia la derecha de la igualdad? Observemos en el puerto de entrada qué variables tengo iguales. Yo sé que I1 entra por acá, I1A entra por acá, sale por acá, vuelve a entrar por acá y sale por acá. Entonces, en el puerto de entrada tengo que la variable que es igual tanto en este puerto como en este puerto de entrada es I1. Y la otra, bueno, vamos a ponerle que esté en función de I1. Y la otra variable igual, ¿no?, la otra variable que sea igual acá en el puerto de salida también será la corriente, ¿no? I2 entra por acá, I2A entra al puerto, I2 sale por condición de integridad.
I2B entra al puerto, I2B sale por condición de integridad. Entonces esta I2 es igual a esta I2 de acá. Entonces la corriente es la variable que es igual en este tipo de conexión. Acá tendremos I2. Bien, ¿qué otra variable nos falta? Veamos a la salida. Aquí en la salida, pensemos primero en el voltaje. El voltaje 2A no podemos decir que es igual al voltaje 2B. Pero sí podemos decir que la suma de 2A con la suma de B2A más B2B nos va a dar B2. Entonces yo sé que B2A y B2B son diferentes. ¿Ya? Entonces eso es lo que pondré a la izquierda de la igualdad. B2A más B2B igual, ¿no? En función de las variables iguales tanto a la entrada como a la salida, ¿no? Ya hemos dicho que es la corriente I1, I2. Entonces acá están hacia la izquierda de la igualdad las variables diferentes, tanto a la entrada como a la salida. En este caso eran las tensiones. Entonces hay que observar que a la derecha de la igualdad tengo las variables independientes, que en este caso las estamos acomodando para que sean las variables iguales, las corrientes. A la izquierda de la igualdad están las variables dependientes, que para este caso lo estamos acomodando que sean las variables dependientes y serán las tensiones. ¿Qué parámetros modelan? ¿Qué parámetros modelan aquello que hacia la derecha sean corrientes y hacia la izquierda sean tensiones? Son los parámetros de impedancia, ¿no? Entonces, los parámetros de impedancia son los ideales para modelar o para caracterizar dos cuadripolos conectados en serie, ¿no? Serie en la entrada y serie en la salida. Entonces, esta conexión serie-serie se puede modelar como Z es igual a ZA más ZB, y esto será, ojalá me alcance, Z11A más Z11B, Z21A más Z22B. Por acá tendremos Z12A más Z12B, Z22A más Z22B. Hay que observar que por ejemplo, Z11A pertenece a este cuadripolo, Z12A pertenece a este cuadripolo, Z21A pertenece a este cuadripolo, Z11B pertenece a este cuadripolo, Z22B pertenece a este cuadripolo. Entonces lo único que estoy haciendo es sumar los parámetros de cada cuadripolo, del A y el B, ¿no? El 1,1 del A con el 1,1 del B, el 2,1 del A, este es 2,1 del B, 1,2 del A con el 1,2 del B, 2,2A con el 2,2B. Entonces, la mejor forma o la forma más fácil de caracterizar una conexión de cuadripolos en serie, entrada en serie y salida en serie, es mediante los parámetros Z. Ahora, veamos la conexión entrada en paralelo para salida en paralelo. Bien, tendríamos esto. Acá está el cuadripolo A, acá está el cuadripolo B,
por ejemplo, esto que sea así. Y acá, esto que sea así. Ya, esto de acá sería así. Y esto vendría para acá. Y esto vendría así. Y esto vendría acá. Bien. Acá estarían las tensiones. Nuevamente B1A más menos B2A más menos B1B. Acá estaría más menos B2B. Por acá entraría I1A. Por acá entraría I1B. Perdón, de 2A. Porque es el cuadripolo A. Por aquí entraría I1B. Por aquí entraría I2B. Bien, por acá viene I1, por acá sale I1. Y acá está, acá le ponemos la tensión B1, acá le ponemos la tensión B2. Aquí entra I2 y se bifurca en I2B y en I2A. Y por acá sale I2. ¿Por qué decimos que está en paralelo, en conexión entrada en paralelo, salida en paralelo? Hay que observar que la tensión de B1, aquí por ejemplo, B1A es igual a B1 y también es igual a B1B. Entonces, esta tensión está en paralelo con esta tensión y a la vez esta tensión está en paralelo con esta tensión. Paralelo es como dos tensiones iguales, ¿no? O tres tensiones iguales, esta con esta y con esta, ¿no? Esto es en la entrada, por eso se dice que es paralelo, porque las tensiones son iguales, más bien las corrientes se están dividiendo, ¿no? Yo no puedo decir que I1A es igual a I1, dado que I1 viene a este nodo y se divide en I1A y en I1B. Tampoco puedo decir que I1A es igual a I1B. En la salida también tenemos lo mismo. B2 es igual a B2A y también es igual a B2B. Entonces, esta tensión de acá está en paralelo con esta y esta tensión de acá está en paralelo con esta. Son iguales. Es como si yo tuviera dos resistencias así. R1 y R2 conectadas así. Estas están conectadas, ¿no?, entre el mismo par de nodos, entonces está en paralelo, ¿no? Entrada en paralelo, salida en paralelo, ¿no? Asumimos también que existe condición de integridad, por ejemplo, I1A es igual a I1B, ¿no? Perdón, I1A, la corriente que entra aquí es la misma que sale aquí, la corriente que entra aquí es la misma que sale aquí. Comentario similar para eso. Entonces, ¿qué tipo de parámetros puede modelar bien este par de cuadripolos conectados, entrada en paralelo, salida en paralelo? Tan igual como habíamos visto anteriormente, lo que esté hacia la derecha, aparte de ser la variable independiente, también será la variable o las variables que sean iguales. Y lo que esté hacia la izquierda de la igualdad, aparte de ser la variable dependiente, también serán las variables diferentes. Entonces, ¿qué variables tenemos iguales tanto a la entrada como a la salida?
Aquí lo estamos viendo, a la entrada el B1A es igual al B1 y esto es igual al B1B. Entonces esto va a estar en función de B1 a la entrada, y a la salida tenemos que el B2A es igual al B2B y esto es igual al B2. Entonces, variables iguales, no hay que olvidar tanto a la entrada como a la salida, variables diferentes a la entrada y a la salida, in-out. A la entrada tenemos que B1 es igual a B1A y es igual a B1B. A la salida tenemos que B2A es igual a B2B y es igual a B2. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Ahora, hay que ver cuáles son las variables diferentes tanto a la entrada como a la salida. Observemos primero la entrada. I1 viene por acá y se va a dividir en I1A e I1B. No podemos decir si estas dos corrientes son iguales. Lo único que sabemos es que la suma de estas dos me va a dar I1. Entonces I1 es diferente de I1B. I1A es diferente de I1B. Por lo tanto, I1 va a ser igual a I1A más I1B. A la entrada. Vamos hacia la salida. Vemos que por acá venía, bueno, por acá viene I2, ¿no? Que se divide en I2A y se divide en I2B. No podemos decir que este par de corrientes son iguales, solo podemos decir que la suma de ambas va a ser I2. Por lo tanto, I2 va a ser igual a I2A más I2B. Bien, entonces hacia la izquierda de la igualdad tendremos las corrientes. Hacia la derecha de la igualdad tendremos las tensiones. Vamos a nuestras ecuaciones y veamos quiénes están hacia la derecha que sean solo tensiones y quiénes y a la izquierda sean solo corrientes. Por ejemplo, los parámetros de admitancia cumplen con ello. ¿Por qué? Porque hacia la derecha de la igualdad tendremos tensiones y hacia la izquierda de la igualdad tendremos corrientes. Por lo tanto, cuando tenemos conexión de entrada en paralelo y conexión de salida en paralelo, se modela por parámetros se caracteriza con parámetros de admitancia, ¿no? Entonces, esto va a quedar así. Admitancia total será la admitancia del cuadripolo A más la admitancia del cuadripolo B, y esto será 1,1A más 1,1B. Acá 2,1A más 2,1B. Aquí tendremos 1,2A más 1,2B. Y acá será 2,2A más 2,2B. Lo que refiere con subíndice A refiere al cuadripolo A por sí solo. Lo que se tenga con subíndice B se refiere al cuadripolo B. Al final se suma. Noten que tanto en esta matriz como en esta matriz es como si tuviera acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es como si tuviera acá un Z11 total, Z12 total, Z21 total, Z22 total. De la misma forma aquí, Y21 total, Y22 total, Y11 total y por acá Y12 total. Bien, visto esto, entremos a la tercera forma de conexión. Página 2.
Estos serían de acuerdo a lo que habíamos conversado. A ver, corresponde ahora entrada en serie, salida en paralelo. Conexión, entrada en serie, salida en paralelo. Y esto ya es básicamente la combinación de lo que habíamos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, acá está NA, aquí está NB, acá está más menos B2A más menos B2B. Por acá viene esta conexión. Por acá viene esta otra. Por acá viene esta otra. Por acá viene esta otra. Acá está B2. Y por acá viene esto. Más menos B1. Acá está más menos B1A más menos B1B. Por acá viene I1. Por acá está I1A. Sale igual por acá. Por acá entra I1B. Por acá sale I1B. Y por acá está saliendo I1 por condición de integridad. Acá entra I2. Por acá será I2A. ¿no? Y por acá será, se divide por acá y se divide por acá I2B. Por condición de integridad, por acá viene I2A. Por condición de integridad, por acá sale I2B. ¿no? De acuerdo a lo que ya hemos visto entonces, en cuanto a la entrada, estará en serie. Dado que esta tensión sumada con esta tensión nos da B1. ¿no? O lo que habíamos dicho, podemos hacer como una malla. La salida en serie, la salida está en paralelo. Básicamente porque acá B2 es igual a B2A, B2 es igual a B2B. B2 es igual a B2A y esto es igual a B2B. Bien, es simplemente la combinación de algo que ya vimos. Ok, entonces, ¿cómo caracterizarlo? ¿no? Toda esta conexión de acá. Sabemos que hacia la derecha de la igualdad estarán las variables independientes que lo habíamos puesto para nuestra conveniencia como variables iguales en la entrada y en la salida. Y hacia la izquierda de la igualdad tendremos las variables dependientes, que para hacerlo más fácil lo habíamos puesto como las variables diferentes tanto a la entrada como en la salida. Veamos aquí y comencemos con la entrada. Por ejemplo, función tal como lo habíamos visto. En la entrada, aquí ya habíamos visto que la entrada
como está en serie, lo que va a haber de igual es la corriente. En este caso la corriente I1, porque lo que entra va llegando, va saliendo y va regresando, ¿no? La corriente va a ser una variable independiente que aquí en la entrada es igual a lo largo de todo este lazo. Entonces aquí es I1. Y a la salida, tan igual como lo habíamos visto en la conexión paralelo-paralelo, aquí la tensión B2 es igual a B2A, la tensión B2 es igual a la tensión B2B. Entonces, esta es mi otra variable igual, ¿no? Tanto variable igual en la entrada como variable igual en la salida. Ahora, en la entrada, por ejemplo, ¿quién será diferente? Acá estamos viendo que B1A no necesariamente es igual a B1B, pero lo que sí sabemos es que B1A más B1B es igual a B1. Entonces, B1 es igual a B1A más B1B. Entonces, esto no es igual a esto, pero si su suma me da esto. Esto era igual. Y ahora veamos aquí a la salida, que es básicamente lo mismo que habíamos visto en la conexión en paralelo. La corriente I2A es diferente a la corriente I2B. No necesariamente son iguales, ¿no? Entonces, pero lo que sí sé es que I2 va a ser igual a I2A más I2B. Entonces, I2 será igual a I2A más I2B. Hay que observar, ¿no?, nuevamente que lo que está a la derecha de la igualdad son corriente de entrada, tensión de salida. Y lo que está a la izquierda de la igualdad es la tensión de entrada y la corriente en la salida. Veamos entonces qué parámetros corresponde a esto que estamos colocando. Por ejemplo, busquemos que a la derecha de la igualdad esté I1 y esté B2. Por ejemplo, habíamos dicho que si escogíamos B2 e I1 como variables independientes, es decir, cuando lo que tengamos a la derecha de la igualdad sea corriente I1 y B2 y solo nos quede el voltaje B1 y la corriente I2 a la derecha de la igualdad, ¿no?, serán los parámetros híbridos. Entonces los parámetros híbridos serán los ideales para poder modelar o para poder caracterizar este tipo de conexión de entrada serie, salida en paralelo. Entonces, acá colocamos así. La matriz H total va a ser igual a la matriz H de A más la matriz H del cuadripolo B. Y esto será igual a H11A más H11B. H21A más H21B. Aquí será H12A más H12B. Aquí H22A más H22B. De tal forma que, tal como ya lo habíamos comentado, esto será el H21 total, H22 total, H12 total, H11 total. Bien. Y así, ahora veamos la última conexión que vamos a estudiar. Cuarta conexión. Conexión entrada paralelo, salida serie. Esto es paralelo serie. Bien, nuestro par de cuadripolos van a estar así. Acá está NA. Aquí está NB.
salida en serie. Acá está B2, acá estará B2A, B2B, más menos B1A, la entrada del cuadripolo A, más menos B1B, la entrada del cuadripolo B. Esto viene así. Y esto viene así. Acá está B1, por acá está I2, por acá está I2. Hay que notar que por aquí viene I1A y por condición de integridad por acá sale I1A. Por acá viene I1B y por condición de integridad por acá sale I1B, tal que aquí es I1 y hacia allá es I1 por condición de integridad. Bien, entonces acá la entrada hay que observar que B1 es igual a B1A y es igual a B1B. Ya. Entonces ya habíamos visto que cuando se cumple estas igualdades de tensión, paralelo. La salida, acá yo no puedo decir que estas dos tensiones son iguales, pero sí puedo decir que, por ejemplo, por acá viene esta corriente, ¿no? Por aquí entra I2A, por acá sale I2A, por acá entra I2B, por acá sale I2B, y esta corriente I2B va a ser igual a I2. O también habíamos dicho que podíamos hacer una especie de malla, ¿no?, de lazo, ¿no? Y si puedo hacer este lazo, obviamente esto iba a ser en serie. También lo habíamos visto como que la suma de las caídas de tensión B2A y B2B están en serie con B2. Entonces aquí la salida está en serie. Esto ya es algo que conocemos, ¿no?, desde el primer ejemplo. Ahora, vamos a caracterizar esta conexión con algo que ya sabemos. Acá ponemos las igualdades. Lo que está hacia la derecha de la igualdad están las variables independientes, que para nuestro acomodo acá serán las variables iguales, tanto a la entrada como a la salida. Y lo que esté hacia la izquierda de la igualdad serán las variables dependientes, ¿no?, que para nuestro acomodo serán las variables diferentes, tanto a la entrada como a la salida. Bien, comencemos con la entrada, ¿no? Habían puesto que esto sea función de ¿Qué variables son iguales en la entrada? Yo sé que B1 es igual a B1A y B1 es igual a B1B y que B1A es igual a B1B. No puedo decir lo mismo de I1 porque I1A no necesariamente es igual a I1B. Yo solo sé que sumando I1, I1A con I1B nos dará I1. Entonces las variables iguales en la entrada será B1 y a la salida yo no puedo decir que la tensión B2A es igual a la tensión B2B, pero sí puedo decir que es la misma corriente a través de este lazo que está acá. Entonces la variable que es igual tanto en la salida, ¿no?, es I2.
Ahora vamos a las variables diferentes, ¿no? En la entrada ya hemos dicho que I1A es diferente de I1B, no necesariamente son iguales, y que la suma de ambas nos va a dar I1. Entonces I1A es diferente de I1B. I1 será igual a I1A más I1B. Y en la salida, ¿no? Esto es correspondiente a la variable diferente en la entrada. Ahora, la variable diferente en la salida, nosotros sabemos que I2 será la variable igual, ¿no? Que pasa por todo este lazo de acá. Pero no puedo decir lo mismo de la tensión. B2A es diferente a B2B, no necesariamente son iguales. Pero sí sé que B2A más B2B me dará B2. Entonces, esto será la variable diferente. B2 es igual a B2A más B2B. Ahora busquemos en nuestra lista de ecuaciones, ¿no? ¿Quién están, qué parámetros corresponden, ¿no? Que a la derecha de la igualdad sea tensión de entrada, corriente de salida, y a la izquierda de la igualdad sea corriente de entrada, tensión de salida. Y para esto observamos lo siguiente, ¿no? Necesitamos que a la derecha de la igualdad esté B1 e I2, ¿no? B1 e I2. Ya. Hacia la derecha de la igualdad tenemos B1 e I2. Justamente era cuando se había escogido B1 e I2 como variables independientes. A la izquierda de la igualdad estará corriente I1 y tensión B2. A la izquierda de la igualdad está corriente I1 y tensión B2. Ya, entonces con este grupo de ecuaciones, ¿no? Y con estos parámetros de acá podemos modelar de la mejor forma la conexión de cuadripolos entrada en paralelo, salida en serie, con parámetros G o parámetros híbridos inversos. No hay que confundirse que estos parámetros G no son conductancia. Entonces, tendremos lo siguiente, ¿no? Ya que hemos dicho que podemos modelar de la manera más fácil toda esta conexión entrada en paralelo y salida en serie con parámetros G, parámetros híbridos inversos, entonces tendremos que notación matricial sería G total es igual a los parámetros G del cuadripolo A más los parámetros G del cuadripolo B, y esto será G11A más G11B, G21A más G21B. Acá será G12A más G12B. Acá será G22A más G22B. Los subíndices A corresponden al cuadripolo A. Los subíndices B corresponden al cuadripolo B. De tal forma que sumados nos dará un parámetro, por ejemplo, G21 total, G22 total, G11 total y G12 total. Bien, entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, ¿no? Aquí en conexiones entre cuadripolos, ya hemos terminado de ver aquellos que nos van a de aquellos que vamos a resolver algunos problemas, ¿no? De estos cuatro primeros: conexión serie-serie, paralelo-paralelo, serie-paralelo, paralelo-serie. Lo único que restaría ver sería cómo es una conexión en cascada entre cuadripolos, que básicamente, ¿no? Sería esta. Por ejemplo, dos cuadripolos en cascada, NA, NB, acá está B1, ¿no? Y acá está el
B2 total, ¿no? Al final de esto. Por acá entra la corriente I1, por acá entra la corriente I2, ¿no? La salida en tensión de este cuadripolo es la entrada en tensión de este cuadripolo. La salida en corriente de este cuadripolo es la entrada en corriente de este cuadripolo. Esto sería básicamente una conexión en cascada, ¿no? Todo esto va a ser modelado como un solo cuadripolo. Dejaremos para otra oportunidad dicho estudio. Solo nos vamos a centrar entonces en estos 4 tipos de conexiones. Bien, eso sería todo.